Estamos a punto de comenzar nuestra transmisión de la Santa Misa en este miércoles de la octava de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Pedimos por cada uno de ustedes sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Les suplicamos a Dios que nos conceda la gracia de liberar a nuestro país, nuestra ciudad, nuestras familias y todos nuestros seres queridos de esta epidemia. Pedimos por Milvian, Griselda y Izaguirre, por su liberación, por la familia Lira Ursúa, para que el Señor los fortalezca, por el eterno descanso de Rogelio Guerrero, Carlos Arturo Lira Peredo, María Constancia Ursúa Valencia, Armando Lira Ursúa, y por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Señor Dios, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que, por estas fiestas que celebramos en el tiempo, merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las 3 de la tarde, había ahí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor,
estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra a sus decretos. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Este es el día del triunfo del Señor, día del júbilo y del gozo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas.
¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. En la primera lectura que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra la curación de un paralítico, un hombre que yacía en las puertas del templo pidiendo limosna. Cuando estos discípulos, Pedro y Juan, miran fijamente a aquel hombre, dicen: en el nombre de Jesús Nazaret, levántate. Aquel hombre, lleno de alegría, entra al templo dando brincos y alabando a Dios. Esto nos hace recordar todas aquellas ocasiones en las que Jesús sanaba a los enfermos. Jesús manaba una fuerza salvadora que era capaz de sanarlo todo. Esa fuerza sanadora y salvadora que curaba a los enfermos, perdonaba los pecados, consolaba a los tristes. Ahora Jesús resucitado sigue siendo esa fuente de salvación. Él sigue estando presente, aunque ya no visiblemente, pero su presencia es una presencia real. Y Jesús resucitado ahora actúa a través de sus apóstoles, que por eso lo dice claramente: en nombre de Jesús Nazareno, levántate. Es Jesús presente a través de la acción del apóstol, que sigue actuando, sigue estando presente. Su salvación está presente en medio de nosotros. Y el Evangelio, por su parte, nos relata estos dos discípulos que van llenos de tristeza por los acontecimientos de la muerte y crucifixión de Jesús. Van comentando el suceso cuando de pronto se les junta un peregrino misterioso. Este peregrino misterioso los ve tristes, desconsolados. Dice: ellos no reconocieron que ese que iba caminando con ellos era Jesús resucitado. Pero precisamente no solamente a los discípulos de Emaús,
tienen nublados los ojos que les hace incapaces de reconocer a Jesús resucitado. Recordemos, por ejemplo, también el pasaje donde nos narra el encuentro de Jesús con María Magdalena. María Magdalena en un principio no lo reconoce y cree que es el jardinero, y por eso le pregunta: si tú te lo robaste, dime dónde lo has puesto. Hasta que Jesús le habla por su nombre, María, y lo reconoce, Rabuní, maestro, y se postra a sus pies y lo adora. Pues lo mismo les pasa a los discípulos de Emaús. Sus ojos están cegados por la tristeza, la decepción, la desilusión. Nosotros pensábamos que Él iba a ser el libertador de Israel. Y Jesús dice: qué insensatos y necios de corazón para creer. Y comienza a explicarle las Escrituras. Y cuando llegan, le parte el pan, lo reconocen y de repente ya no lo ven. Lo mismo que sucede con María Magdalena. Cuando lo reconoce, lo abraza, dice: déjame ya, mujer, ve y dile a mis hermanos que he resucitado, que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Y de pronto, nuevamente, la presencia del resucitado deja de ser percibida por los discípulos. Aquí entonces nos presenta este pasaje evangélico cómo y en dónde podemos experimentar la presencia del resucitado, en tres momentos fundamentales. Él está presente en la Sagrada Escritura. Jesús resucitado nos habla en su palabra. El Jesús resucitado está presente en la Eucaristía y en la comunidad. Cuando regresaron a la comunidad de Jerusalén, les platicaron que Jesús resucitado se había aparecido a Pedro y a la comunidad reunida. De veras ha resucitado el Señor. Y ellos comentaron lo que les había sucedido en el camino. Queda claro entonces que Jesús resucitado sigue estando vivo y presente en su iglesia. Él es la fuente de la salvación. Jesús es la fuente, Jesús resucitado es la fuente de la sanación interior, la fuente del perdón de nuestros pecados. Él es la fuente de la alegría y de la esperanza. Aquellos hombres iban tristes, desilusionados, y después del encuentro con el resucitado, su vida cambió. Regresaron a Jerusalén llenos de alegría y de entusiasmo, de paz y de gozo en sus corazones, llenos de esperanza. Es así, el encuentro de Jesús resucitado debe producir en nosotros un cambio, una transformación interior. Regresar a Jerusalén, es decir, a la comunidad reunida, y ahí compartir la alegría de la fe, la alegría de haber encontrado al resucitado. Él está vivo y presente en medio de su iglesia. Él nos acompaña, Él es siempre fiel. Él está presente cada que tomamos la Sagrada Escritura, cuando proclamamos la palabra de Dios en la asamblea litúrgica. Él está presente, vivo, en el sacramento de la Eucaristía. Y así experimentamos nosotros vivamente su presencia. Porque nos puede suceder que, así como el paralítico del templo, nuestras incredulidades y dudas nos paralicen, nos llenen de miedo y de temor.
Y el Señor nos dice, levántate, anda, no tengas miedo. O que seamos también tan necios y tardos para creer en la presencia de Jesús resucitado como los discípulos de Emaús, y pasemos nuestra vida llenos de tristeza y de amargura, lamentándonos por todo lo que nos sucede. Y es esa petición que les hacen los discípulos de Emaús: quédate con nosotros, Señor. Que esa también sea nuestra súplica. Quédate con nosotros, Señor, para que avives en nosotros el fuego de la fe. Quédate con nosotros, Señor, para experimentar que tú eres la fuente viva de salvación. Quédate con nosotros para que nos demos cuenta que tú eres la paz, el consuelo y la esperanza, que solamente en ti puede encontrar sentido nuestra existencia. Así sea. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas de su bautismo. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la Iglesia, engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirme en ellos los dones que les concedió en esta Pascua. Oremos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que, por no creer en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha abierto las puertas de su reino a los que gemían en el abismo y ha otorgado la vida al hombre mortal, pidámosle por los que sufren, especialmente por aquellos que han sido afectados por esta pandemia. Oremos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres, y por medio de las mujeres a los apóstoles, y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Por cada uno de ustedes, sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor nos libre a nuestro país y a nuestra ciudad, nuestras familias y a nuestros seres queridos de esta pandemia. Oremos. Por Miriam Griselda Izaguirre, para que el Señor le conceda la liberación. Por la familia Lira Ursúa, para que el Señor los fortalezca. Oremos. Por Rogelio Guerrero, Carlos Arturo Lira Peredo, María Constanza Ursúa Valencia, Armando Lira Ursúa, y por todas las ánimas del purgatorio, el Señor tenga piedad de ellos, les introduzca en su reino y les corone de gloria. Oremos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu iglesia, en estas fiestas gloriosas de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos deseamos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Tengan todos ustedes buenas noches.